Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Los saludo nuevamente. El día de hoy vamos a ver algunos problemas de optimización, que son problemas de aplicaciones de derivadas en el fondo. Y específicamente vamos a trabajar con el criterio de la segunda derivada. Bien, también vamos a utilizar la primera derivada para hacer algunas clasificaciones de funciones. Vamos a trabajar con este problema que es bien completo. Me piden, por ejemplo, dada la siguiente función, ¿no es cierto?, que está ahí definida, x a la cuarta menos 8x cuadrado más 16. Me piden sus puntos críticos, máximos y mínimos relativos, intervalos donde la función es creciente y decreciente, máximos y mínimos absolutos. Ahora bien, es importante entender que si bien es cierto estoy trabajando con esta función, hay una cota, porque ella solamente está siendo considerada en el intervalo menos 4, 0. Eso es muy importante. Bien, comencemos. Vamos con primero los puntos críticos. Entonces, con la primera parte, para los puntos críticos debemos derivar la función f' de x e igualarla a 0. Si derivamos aquí, empezamos con x a la cuarta, va a ser 4x cubo, ¿verdad? Menos 2 por 8 son 16x. Bueno, el 16 nos da 0, ¿no es cierto? Y aquí igualamos a el valor que teníamos. Recuerden que de los puntos críticos necesitamos valores. Entonces observamos que tanto el primero como el segundo término tienen x, pero además también tienen un 4. Podemos factorizar 4x, factor de x cuadrado, menos 4, ¿verdad? Igual 0. Ok, un producto o una multiplicación en los números reales es 0, sí, solo sí, alguno de los dos es 0. Es decir, o el 4x es 0 o x cuadrado menos 4 igual 0. De aquí despejamos la x, ¿no es cierto? Y nos queda 0 sobre 4, que nos va a dar 0. Y acá x cuadrado igual a 4. Aplicamos raíz cuadrada y obtenemos el 2, es verdad, pero también el menos 2. Luego, inicialmente, mis puntos críticos serían el x0, 2 y menos 2, ¿verdad? Pero sería el 0, el 2 y el menos 2. Pero debo observar que yo estoy definiendo solamente en el intervalo menos 4, 0. Por tanto, el 0 está, el menos 2 está, pero el 2 no está en el intervalo. No está en el intervalo. Entonces solamente vamos a considerar el 0 y al menos 2 como puntos críticos. Ahora bien, ustedes saben que los puntos críticos, lo que nosotros acabamos de hacer es encontrar las coordenadas en x, que sería 0 y menos 2. ¿De dónde sacamos la coordenada en y? Reemplazando en la función original el valor que tengo aquí. Por ejemplo, el 0 elevado a 4 menos 8 por 0, o sea, va a dar 0 y simplemente va a quedar el 16. Esa es la coordenada de punto crítico. Y ahora debo hacer lo mismo con el menos 2. Voy a tomar mi calculadora y voy a decir menos 2 elevado a 4. Hay que tener cuidado ahí que es con paréntesis porque el menos 2 está elevado a 4, si no, no les va a dar negativo. Menos 8 por paréntesis, menos 2 a la 2, más 16, y eso me da 0. ¿Ya? Entonces las coordenadas de los puntos críticos son 0, 16 y menos 2, 0. Ahora bien, vamos a ver, ¿no es cierto? Lo que acabamos de hacer son los puntos críticos. Ahora queremos saber si hay máximos y mínimos relativos. Para eso utilizamos el criterio de la segunda derivada, recordando que esta es la primera derivada, ¿no es cierto? Entonces ahora obtenemos la segunda derivada. O sea, f' de x, que va a ser
recuerden acá, esto lo tengo que derivar de nuevo, 3 por 4 son 12x cuadrado. ¿Y qué más me falta? Menos 16x, si lo derivo me da menos 16. ¿Qué hacemos con los puntos críticos? Que era lo que nos interesaba o lo que obtuvimos recién, que era 0,16 y menos 2,0. Reemplazamos f' en 0 y reemplazamos f' en menos 2, en las coordenadas de x. Cuando yo reemplazo f' en 0, te da menos 16. Y cuando lo reemplazamos en 2, eso nos da positivo, pero ¿cuánto? 12 por 4 menos 16, 32. Entonces aquí, más que el valor, lo que me interesa es que esto es menor que 0 y esto es mayor que 0. Por tanto, yo digo que como esto es menor que 0, por el criterio de la segunda derivada, entonces hay un máximo relativo en 0 con algo, ¿no es cierto? Y acá decimos que hay un mínimo relativo para la función, ¿verdad? En el punto menos 2 con algo, ¿no es cierto? ¿Quién es ese algo? Bueno, ya teníamos de antes la coordenada 16 y 0 para el 2, ¿no es cierto? ¿De dónde se obtuvo ese 16 y ese 0? De evaluar el punto crítico en la función original. Entonces ya tenemos los extremos relativos, que sería el punto número 2, máximos y mínimos relativos. Ahora bien, el tercer punto me pide encontrar los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Para ello, lo que hacemos es tomar la expresión que encontramos en, perdón, la expresión que encontramos en la derivada, que era 4x cubo menos 16x, que factorizado era 4x por x cuadrado menos 4, ¿no es cierto? Y eso nos daba los puntos críticos, acuérdense, 0, menos 2 y 2. Entonces, para analizar, eh, vamos a buscar otra hojita mejor. Para buscar donde la función crece y decrece, vamos a recordar que nosotros teníamos esta expresión 4x por x cuadrado menos 4 igual 0, y recuerden que nos había quedado que x podía ser 0, que x podía ser menos 2, o que x podía ser 2, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que el 2 no lo podíamos considerar porque no estaba dentro del intervalo definido, que llegaba solo al 0. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro análisis, solamente vamos a considerar el 0 y el menos 2. Pero en la tablita debemos ordenarlos de acuerdo a la recta real, es decir, primero el menos 2 y después el 0. ¿De quién? De 4x. Ajá. 4x, el otro es x cuadrado menos 4. Y al final van juntos. Ahí, disculpen. Ok, aquí también vamos a elegir un punto cualquiera, arbitrario ahí, pero debe cumplir la ley que sea más chiquitito que menos 2, sea por ejemplo menos 3, esté entre 0 y menos 2, por ejemplo el menos 1. Y, pero acá no podemos elegir nada porque resulta que nuestro intervalo llega hasta el 0. Entonces aquí no llegamos, estamos desde el menos 4 al 0 solamente. Entonces esta parte de acá no podemos considerarla. Disculpen, voy a tener que borrar ahí. Entonces solamente vamos a llegar hasta ahí. ¿De acuerdo? Bien. Yo pienso en menos 3 y reemplazo aquí en la x. 4 por menos 3 da menos 12, negativo. Menos 3 al cuadrado es 9, menos 4 da positivo. El menos 1, el menos 1 es menos 4, va a dar menos, ¿no es cierto? Y el menos 1 al cuadrado es 1, menos 4, menos 3, también es menos. Y aquí voy a poner con otro colorcito, menos por más da menos y menos por menos, más.
Entonces, ahí tenemos donde la función es creciente y decreciente. Disculpen, volví a extender estas líneas que solamente están llegando hasta ahí. Solo estamos llegando hasta ahí porque el 0 es nuestro límite superior. Ok, entonces aquí la función es decreciente y acá la función es creciente. Cuando el signo es negativo, baja, cuando el signo es positivo, crece. Entonces vamos a decir que f es creciente, donde f va a ser creciente acá en este intervalo aquí, del -2 hasta el 0, ¿verdad? Y donde f es decreciente, desde donde empieza hasta el -2. Pero ojo, que donde empieza esto no empieza en menos infinito como sería, digamos, pero aquí está restringido que el número más pequeño es -4. Por eso yo sé que está entre -4 y -2. Ahí la función es decreciente. Bien, y lo último que me pedían hacer, ya tengo los intervalos donde la función es creciente y decreciente, y finalmente me están pidiendo por los máximos y mínimos absolutos. Entonces, para hacer esa última parte, debo evaluar la función original en los extremos, o sea, en el -4, en el 0, pero también en los puntos críticos, y los puntos críticos eran 0 y -2. Ya tengo el 0, -2. ¿Cuál es mi función original? La voy a escribir aquí para que no nos olvidemos. Era 8, no, miento. Era x a la cuarta menos 8x cuadrado. X a la cuarta menos 8x cuadrado más 16. Ahí sí. Bueno, voy a reemplazar el 0, que es más facilito. 0, 0 me da 16. El -4, no sé cuánto me da, tengo que hacerlo. -4 lo elevo a 4, menos 8 por 16, 144. Y voy a evaluar el -2, que va a ser -2, -2, perdón, a la cuarta, menos 8 por más 16. Bueno, ese era 0. Entonces, ¿cuál es el valor más pequeño? 0. Aquí hay un mínimo absoluto, donde en el -2, ¿no es cierto? ¿Y dónde está el máximo absoluto? Acá, en -4. Vamos a pintar ahí. ¿Ya? Bien, este problema, la verdad, las cosas es que es muy completo porque me permite como hacer el análisis completo, ¿no es cierto?, de una función a partir de las derivadas, ya sea de primer orden o la derivada de segundo orden. Para la derivada de primer orden pudimos analizar, ¿no es cierto?, dónde la función crecía y dónde decrecía, ¿no es cierto? También pudimos sacar los puntos críticos y a continuación los máximos y mínimos relativos con el criterio de la segunda derivada. Ok. Bien, también quiero compartir con ustedes este ejercicio, que es un ejercicio que también es un problema de optimización, que tiene, digamos, es interesante porque también eh, las derivadas aquí son las derivadas de un cociente, entonces hay que hacerlo como con calma para no equivocarse. Ok, dice, en un pueblo cierta epidemia se propaga de modo que X meses después del inicio, el porcentaje P de población se encuentra infectada, perdón, el porcentaje P de la población que se encuentra infectada es esa. Entonces, no hay que olvidar que X me está dando en los meses, el tiempo, ¿no es cierto? Y esta P da el porcentaje de infectados en ese tiempo específico. Y la pregunta es, ¿después de cuántos meses se infectará el número máximo de personas en este pueblo? ¿Y qué porcentaje de la población será? ¿Ya? O sea, me están preguntando obviamente
por máximo y tengo que trabajar con derivadas. Entonces voy a comenzar buscando los puntos críticos, derivando la expresión e igualándola a 0. El tema es que es la derivada de un cociente, entonces igual tiene ahí, digamos, eh, el cuidado que debemos tener. La derivada del primero, que va a ser 2 por 30, 60x, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por esta expresión de acá abajo derivada. Primero baja la potencia, y luego, bueno, a 2 le resto 1, me queda 1, por la derivada de la base, que es 2x. Y esta expresión queda elevado al cuadrado, pero ya tenía un 2, entonces queda la cuarta. No sé si se dan cuenta que esa expresión de ahí también está ahí y también está acá. Entonces la puedo factorizar. P' de x va a ser, bueno, la mayor potencia común es elevado a 1, factor de 60x. Aquí me falta uno de estos, ¿no es cierto? Porque estaba al cuadrado, menos, aquí tengo que tener cuidado, esto es 2 por 2 son 4 y 4 por 3, 12. 120x cubo, ¿verdad? 120x cubo. Y esta expresión ya está fuera. Perfecto. Ahí, 1 más x cuadrado a la cuarta. Aquí lo que observamos es que ese lo podemos simplificar con uno de esos. Entonces nos va a quedar ahora multiplicando término a término para ver cuánto nos queda. 60x más 60x cubo menos 120x cubo sobre esa expresión elevado a 3, ¿verdad? Porque se fue ahí uno de los términos con el del que estaba en el numerador. Y estos se pueden juntar. P' de x es 60x. 60 menos 120, porque esos son términos semejantes, menos 60, x cubo. Ok, y yo quiero, acuérdense que estoy buscando los puntos críticos, entonces quiero que P' de x sea igual a 0. Una fracción es 0 si solo si el numerador es 0. O sea, solamente el 60x menos 60x cubo. La expresión de abajo no puede ser 0. Entonces, esto igual a 0, factorizo por 60x, me queda 1 menos x cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 60x igual a 0 o 1 menos x cuadrado igual a 0. Si despejamos esto nos da 0, ¿verdad? Ese 60 me quedó un poco raro. Voy a arreglar. 60, ¿no es cierto? 0 dividido por 60 es 0. Y aquí te queda 1 igual a x cuadrado. Si le extraemos raíz me da más menos 1. Es verdad que los puntos críticos son 0, 1 y menos 1. Pero acuérdense que x son los meses. Entonces obviamente menos 1 no va a ir en nuestro análisis. Entonces mis puntos críticos son 0 y 1. ¿Se acuerdan de dónde sacábamos ese? De evaluar la función. Entonces, si yo evalúo en 0, esto me da 30 por 0 es 0, sobre 1 más 0, o sea, me va a dar 0. Y si yo evalúo esto en 1, esto en 1 me va a dar 30, bueno, 30 por 1 es 30, 1 más 1 al cuadrado, que va a ser 1. Entonces va a ser 30 dividido por 2 al cuadrado, o sea, 30 dividido por 4, ¿verdad? 7,5. Eso es el valor de acá. 7,5. 7,5. Ok. ¿Qué es lo que necesito? Saber cuál de estos es el máximo. O sea, yo creo que el máximo, uno como que entiende el contexto, debería ser este de aquí.
pero debemos probarlo. Y para eso hacemos la segunda derivada de x, que debemos sacarla a partir de esta que está aquí, ¿ya? Entonces, si me permiten, voy a tener que escribir la primera, porque si no, 60x menos 60x cubo sobre 1 más x cuadrado elevado a 3. ¿Ya? Entonces, va a ser la derivada del primero, 60 menos 6 por 3, 18, 180 x cuadrado. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por el segundo derivado, que es este, que sería 3 por 1 más x cuadrado elevado a 3 menos 1, 2, por la derivada de eso, que es 2x. Ahora sí voy a borrar esta parte porque me quedó ahí un poco junto. Y ahora sí voy a borrar eso. Y no debo olvidar que abajo había un 3, o sea, una potencia a la 3. Entonces, como esa va al cuadrado, por la regla del cociente, esto es 1 más x al cuadrado está elevado a 3 por 2, 6. ¿Ok? Y aquí debo ver que esa expresión que está ahí también está aquí y también está acá. Entonces puedo factorizar por ella. Me va a quedar que p' de x es... ahí sí. Voy a factorizar y me va a quedar 1 más x cuadrado. Aquí está elevado a 3, acá está elevado a 2, así que lo puedo factorizar elevado a 2 de 60 menos 180 x cuadrado por, aquí está elevado a 3, así que me falta 1, menos 3 por 2 son 6x, 6x, bien digo, por 60x menos 60x cubo. ¿Por qué nada más? Porque esa expresión que estaba ahí está acá al inicio. Dividimos todo esto, elevado a 6, de aquí factorizamos, o sea, simplificamos más bien dicho, como lo habíamos hecho antes. Y aquí tenemos que multiplicar término a término para ver cómo nos queda la expresión. La verdad es que se va a reducir bastante y nos va a quedar 4, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí nos va a quedar 1, o sea, 60 menos 180 x cuadrado, después multiplico por x cuadrado, 60x cuadrado menos 180x a la cuarta, menos 6 por 6, 36, 360x cuadrado, más 6 por 6, 36, 360x a la cuarta. ¿Ok? Y ahora, bueno, lo único que me falta es juntarlos un poquito, entonces toma, chuta, no, son términos semejantes, entonces, por ejemplo, S tiene X a la cuarta y S, que te dan 180 X a la cuarta, ¿verdad? Eh, Después X cuadrado tiene S, S y S, y me da menos 480 X cuadrado y S 60 que está ahí. ¿Ok? Y ahora, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Evaluábamos P' en 0, que era uno de los puntos críticos, y P' en 1. Si cuando yo reemplazo aquí en 0, me va a dar 0, 0, 60. O sea, esto es mínimo, ¿o no? Porque es mayor que 0. Relativo. Y acá, cuando reemplazo el 1, me va a quedar 1, 1 menos 4, o sea, me va a quedar 180 menos 480, disculpen, más 60. Más 60 me da menos 240, dividido en 1 más 1, 2, elevado a 4 es 16, ¿verdad? Menos 15. Lo importante es que esto es negativo, entonces aquí está el máximo. Hemos comprobado que el máximo está en 1 con, ¿se acuerdan que lo habíamos calculado antes? 7,5. Entonces, recuerden que X representaba las semanas y esto el porcentaje. Entonces podemos hacer aquí finalmente, ya estamos terminando, podemos hacer la conclusión final diciendo que
el máximo de infectados, el máximo de infectados, a ver, escribámoslo en otra hojita porque está como medio desordenado aquí. Vamos a insertar la última hojita. Encontramos nosotros que el máximo estaba en 1,7,5, ¿verdad? Entonces, el máximo de infectados, ¿no es cierto? Se tendrá en esto era mes parece, sí, en un mes, eso es el X en un mes, y el porcentaje, porque se representa ahí, el porcentaje será de 7,5%, que es la variable. Bien, espero que los ejercicios les puedan aportar en el estudio y preparación de su evaluación. Que estén muy bien.